Cedemos la palabra entonces a Damián Comas, puede ser secretario general Camioneros Partido de la Costa. En este encuentro saludo a varios compañeros y colegas que están presentes. He escuchado la oratoria desde Aníbal hasta Hugo Yasky. Me he perdido a los otros compañeros que siguieron. Retomé con la compañera Claudia de Rosario, en la cual me hace copartícipe del 21F, el Comité Federal, donde también están presentes, y saludo a mis compañeros Perita Longhi, Ximena, Vera, Néstor y algunos otros compañeros más del 21F del Comité Federal. Escuché a Michetti, escuché a Yasky, escuché a algunos compañeros, en la cual se hace muy difícil también poder expresar parte de la situación país o parte de la situación general. Yo quiero comentarles que nosotros como sindicato de camioneros y especialmente nuestros dirigentes nacionales vienen sufriendo una pandemia pre-COVID-19. Es una pandemia llamada macrismo, llamada PRO, llamada neoliberalismo, de la persecución y de los espías, en la cual sufrieron ataques permanentes, donde un gobierno no aceptó que un sector del sindicalismo se le ponga al frente en una gran movilización al Congreso, donde se le dijo no a la reforma laboral que ya tenía acordada el modelo del macrismo junto a otros dirigentes de la Confederación General del Trabajo. Entonces fue Pablo Moyano junto a Hugo y otros dirigentes del Frente Sindical, de la Corriente y del 21F quienes participaron de esa gran movilización y obviamente pudieron extender esa lucha. Desde ahí nace esa persecución pandémica de Mauricio Macri contra los conductores, obviamente de esa contraoferta de la reforma laboral, y a partir de ahí surgió una vacuna, que obviamente aquellos que eran perseguidos en base a esa pandemia pudieron encontrar un método que pudiera contrarrestar a esa pandemia y esa enfermedad, que fue el voto popular. El voto popular del año pasado, en la cual los trabajadores, y en su gran mayoría vecinos y amigos, optaron por la fórmula del Frente de Todos, que encabezó Alberto Fernández y la secundó Cristina Fernández, como la única opción que podía llevar al país nuevamente a las orillas de poder reconstruirse en la economía y obviamente en el conocimiento de poder ayudar a los que verdaderamente necesitaban, porque ese modelo anterior del macrismo y del PRO, o Cambiemos como lo quieran llamar, nos estaba llevando de rodillas, obviamente, a los mercados internacionales concentrados, a los hombres de poder, y nosotros veíamos que los derechos de los trabajadores a futuro se iban obviamente a perder, porque ya muchos dirigentes gremiales habían cedido sus convenios colectivos, habían cedido el congelamiento de sus salarios, y sin hablar de sus trabajadores en actividad. Una vez superado eso, se llegó obviamente a la elección, donde el Frente Sindical y el F21 en especial, después del 21 de febrero del 2018, donde el macrismo le pidió a la Cámara de la FADEAC, del Sindicato de Camioneros, que atenten contra el convenio colectivo de nuestra actividad, y donde el compañero Hugo y Pablo Moyano, en un encuentro de la Federación, convocan el mes de enero del 2018 a una gran movilización para el 21 de febrero, donde después se han sumado otras organizaciones gremiales y sindicales, en la cual integraba también Hugo Yasky, en esa gran movilización a la 9 de julio, donde se convocaron más de 500.000 de compañeros y compañeras de todo el país. Después de eso se crea en todo el territorio, donde Gustavo Vera y Perita Longhi caminan pueblo por pueblo, municipio y provincia por provincia, y se crean las mesas de la 21F en todo el organismo nacional, y se empiezan a combatir, como decía Hugo Yasky, desde el interior interno de cada organización gremial o desde el interior interno de cada una de las instituciones que a nivel nacional por ahí sus dirigentes estaban muy cómodos con el perfume de los secretarios del gobierno del neoliberalismo. Una vez que eso sucede, la reconstrucción general, llegamos a este año,
donde no pararon el sistema judicial del PRO atacando a nuestros dirigentes y obviamente con una conducción política distinta, encontramos una pandemia, la verdadera pandemia del COVID-19. Y nuestra actividad fue una de las principales que se puso al hombro la distribución, no solamente de alimentos en todo el país, sino también se puso al hombro la distribución y la limpieza de todas las ciudades de las provincias argentinas. Esto queremos manifestar dos cosas. La personalidad de nuestros dirigentes que aceptaron la responsabilidad de nuestra actividad como esencial a la hora de tener el discurso de que nuestros trabajadores que representamos tenían que salir a la calle a brindar el servicio para que cada vecino de nuestra querida Argentina pueda tener su alimento, su medicamento o su combustible en las estaciones de servicio, también como los trabajadores que tenían que limpiar y dejar las ciudades limpias a la hora de poder enfrentar las distintas situaciones en cada uno de los gobiernos municipales. Decimos esto porque esa relevancia que tuvieron nuestros conductores de pedirle a los trabajadores que salgan a la calle también hizo que le digamos a la ciudadanía en general que se quede en su casa. Ese doble discurso que nos lastimó y nos hirió bastante porque los trabajadores de nuestra actividad también son ciudadanos argentinos que tenían temor de poder contagiarse y en la cual en el día de hoy tenemos algunos compañeros que han sufrido esas circunstancias. Y con esto, ¿a qué voy? A que esta pandemia nos ha dejado tres lemas en la cual nosotros estamos hablando. Hablamos de trabajadores que son héroes, hablamos de trabajadores que son mártires y hablamos de compañeros o expolíticos o políticos que son traidores. Y vamos a hablar de los héroes. Los héroes son aquellos trabajadores de la salud que día a día brindan y ayudan sin importar el color político, sin importar la situación económica de cada persona que llega a un sanatorio, a un hospital o a una salita con síntomas de COVID o con no síntomas de COVID y otras alternancias de salud. Bueno, ahí los atienden, obviamente tratan de generarle la mejor cobertura de salud que le da la municipalidad, la provincia o el Estado Nacional. Después vienen los mártires. Los mártires son aquellos que verdaderamente han dejado la vida sin importar la atención de cada uno de los trabajadores que llegaron, que pusieron su cuerpo y pusieron su familia, y obviamente esta enfermedad se los llevó y hoy no podemos contar. Entonces también tendremos que hacer una reivindicación a esos trabajadores que en base a esta pandemia dieron la vida y en su gran mayoría son todos trabajadores de la salud o trabajadores independientes. Y para retomar lo último, es hablar de los traidores. Los traidores son aquellos que siguen diciendo que no les importan los muertos, siguen diciendo desde el exterior, porque obviamente con temor a que alguna causa judicial lo pueda llevar a estar preso, lo pueda condenar, ya está exiliado en los países europeos con consecuencia de pedir asilo político, y tiene acá sus títeres que salen a la calle sin importar y faltándole el respeto a todos aquellos que luchan día a día para que los argentinos y la Argentina puedan obviamente tener el menos riesgo posible de esta enfermedad y que cada uno pueda ir a su trabajo diariamente a poder generar su función laboral. Con esto digo que todos ellos, la sociedad, no se va a olvidar de lo que ha hecho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con los hospitales provinciales y municipales donde los vació. No se va a olvidar con el presidente que se fue del gobierno anterior, donde hizo desaparecer el Ministerio de Salud y lo llevó al rango de secretaría. Y qué decir si verdaderamente todos ellos pudieran hoy gobernar con esta pandemia. El claro ejemplo lo tenemos muy cercano, lo tenemos a las afueras de las provincias de Misiones, como es el país de Brasil, lo tenemos en el otro lado, cercano a Mendoza, como es Chile. Esos son los claros gobiernos neoliberales que obviamente no les importó la vida de sus ciudadanos y apostaron al mercado económico. Y cuando hablamos del mercado económico, tenemos que hacer un paréntesis también, porque si hoy la Argentina es ejemplo mundial en tener la mortalidad menor posible en toda Sudamérica, en tener los contagios menos relevantes en consecuencias diarias a nivel país,
es por la política que ha implementado este gobierno del cuidado ciudadano, más allá de la irresponsabilidad de algunos que son anticuarentena o son antigobierno popular, como es el gobierno de Alberto Fernández. En ese caso, nosotros tenemos que decir que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo y en contrarreloj, atendiendo las distintas circunstancias que atacaba permanentemente los medios hegemónicos del neoliberalismo y de la derecha, donde le decían que no iban a poder arreglar la deuda externa con los acreedores privados. Este gobierno se plantó, ofreció la mejor oferta que el país pueda pagar y pagó una deuda que ellos no contrajeron. Y decían que el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Donald Trump no iba a avalar, obviamente, esta conducta del gobierno argentino, porque decían que estaba Cristina Kirchner atrás de todo eso y venía de la mano de Maduro y de todo el populismo latinoamericano. Y en el día de ayer, en la comunicación que tiene Alberto Fernández con la directora del Fondo Monetario Internacional, se empieza a gestar la negociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario que contrajo el hombre que se fugó del país y que está ahora en territorios europeos tratando de esconderse, y lo hizo con su querido amigo y con su colega Caputo, que obviamente ese préstamo que solicitaron todavía no sabemos dónde está el dinero. No sabemos si están los paraísos fiscales o obviamente hicieron ese dinero, cosas que la gran mayoría de los argentinos nos preguntamos. ¿Qué es lo que nos trae esta pandemia? Es esa realidad. Nosotros, como dirigentes gremiales, lo han dicho muchos compañeros, y lo he escuchado a la compañera Claudia también, hablar de la unidad. La unidad en la cual tenemos una gran responsabilidad de seguir esperando que quienes hoy están al frente de la Confederación General del Trabajo se decidan a llamar al Comité Federal, entiendan y escuchen un poco a las regionales de todo el país, la que estamos pidiendo que haya nuevo Comité Confederal con elecciones prontas para el nuevo secretariado, y donde muchos tenemos ya predeterminados quienes pueden conducir los movimientos, los derechos y el movimiento obrero argentino. Pero necesitamos también que las bases y los dirigentes nacionales también empujen, como decía uno de los compañeros anteriores, para que la unificación del movimiento obrero tenga una sola unidad en base a una sola confederación. Y los que tuvieron que tomar la decisión de retirarse, como lo hizo hace muy poco tiempo el compañero Pablo Moyano, del cargo de la Confederación General del Trabajo, porque nuestro sindicato no se ha retirado de la CGT, pero sí él ha renunciado al cargo. Tenemos la posibilidad de poder acompañar junto a otros dirigentes a quienes verdaderamente se pusieron enfrente de un modelo económico que verdaderamente le trajo mucho mal a los ciudadanos argentinos y especialmente a los que no tienen trabajo y a los que realmente hoy la están padeciendo. Esos que realmente se pusieron al hombro la lucha permanente para el cambio de modelo económico, creo que son los que tienen los cardenales y que tienen obviamente todo el libreto necesario para conducir la futura Confederación General del Trabajo. Pido ese gran esfuerzo, pido que todos trabajemos en unidad, que valoremos el esfuerzo y le pidamos a todos los gobernantes provinciales y municipales que tengan la posibilidad de brindarle a los trabajadores camioneros exclusivamente la posibilidad de poder seguir trabajando libremente y no como algunos, que si lo esperamos de gobernadores o intendentes del PRO, lo podemos esperar, la negatividad del ingreso a todos los compañeros camioneros creyendo que ellos transportan el virus. No, ellos transportan alimentos, transportan combustible y transportan todos los elementos para que la ciudadanía pueda estar lo más ordenada posible. Y a los gobernadores del peronismo, que son del palo, que dicen ser compañeros, le pedimos que obviamente recapaciten, porque estar en una fila durante más de 8 horas esperando poder ingresar a un pueblo o una ciudad, después de haber viajado más de 24 horas y con el solo deseo de poder regresar a su casa una vez finalizado el viaje, y que tengan políticas que obviamente los sientan culpables o que los inculpen por transportar un virus que no es argentino, ni es camionero, ni es de ningún trabajador humilde. Es un virus mundial que está atacando la economía del mundo y que está atacando a muchísimos países y ciudadanos del mundo. Entonces pedimos a todos ellos, si está en la voz de ustedes, que puedan hacer puente para que eso se haga. Pedimos a los dirigentes gremiales por la unidad del movimiento obrero
y por la nueva conducción, nueva con dirigentes jóvenes y renovados y que tengan lucha, como es el compañero Pablo Moyano y como son otros compañeros que tienen todos los pergaminos para poder ocupar la cúpula de la Confederación General del Trabajo. No dejando mucho que decir, celebro este encuentro, espero que se haga matutinamente y que todas las voces del interior del país, y especialmente del interior de la provincia de Buenos Aires, lleguen a este tipo de plenarios y congresos, porque hoy el interior del país y el interior de la provincia de Buenos Aires no es ajena al AMBA y mucho menos a la capital federal. Hoy sufrimos las mismas consecuencias y sufrimos obviamente las mismas pérdidas de empleo de sectores donde hay empresarios como Paolo Roca o como Grupo Clarín, que son parte del Grupo Rojo, que obviamente están atentando con políticas de despido y de quita de beneficios y derechos laborales con un solo objetivo de desprestigiar y desvalorar un gobierno peronista, un gobierno popular como es el que tenemos. Así que desde ya me despido, agradezco, felicito a todos y muchas gracias.